¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a Hagamos un Trueque. Me da mucho gusto verlos el día de hoy. Como saben, es un evento de TLC Magazine México. Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. Y hoy, ¿qué creen a nuestros queridos amigos panelistas y a todos los que nos acompañan? Empezamos con el pie derecho, con un tema que consideramos súper importante más que nunca en las empresas que nos dedicamos al comercio exterior, las cuales deben de estar comprometidas a tener un cumplimiento estricto, un trade compliance. Por eso, el día de hoy nos acompaña a hacer un trueque, nuestro querido amigo que nos acompaña desde hace más de un año, ya es, ahora sí que le decimos aquí un viejo conocido haciendo un trueque con nosotros, pero esta ocasión él nos va a deleitar con sus conocimientos. Bienvenido, Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido a hacer un trueque. Gracias, buenas tardes. Hola a todos, buenas tardes. Y bueno, además quiero felicitarte porque la empresa donde labora Alex, Flex, ganó el Premio Nacional de Exportación. Así que eso tiene mucho que ver con tu trabajo. Muchísimas felicidades, Alejandro. Sí, gracias. Hay una felicitación para el equipo de Logística y Trade Compliance México que pusieron ahí el empeño y hicieron un muy buen proyecto y se trajeron el premio. Muy bien, pues felicidades también a todo el equipo que también yo creo que nos están acompañando aquí. Y antes de empezar, hicimos una pequeña votación. No sé, por ahí ya los tienen que estar viendo. ¿Qué queremos hacer con esta pequeña votación? Si bien realmente, no hay muchísima información, digamos que en la red acerca de lo que es cumplimiento de comercio exterior escrito, a lo mejor realizado. Entonces queremos entender un poquito cómo está el cumplimiento de comercio exterior en México. Entonces, esta pequeña encuesta, a lo mejor mientras están escuchando a Alejandro, la pueden llevar, se van a tardar 2 minutos en hacerla y nos va a ayudar a darnos más información de cómo está el cumplimiento de comercio exterior en las empresas. Entonces, les agradeceré que nos apoyen a contestarla, creo que va a ser de mucha utilidad y además, en cuanto tengamos la información, se las vamos a hacer saber. Y bueno, Octavio, platícame un poquito cómo estás, cómo está el dato peque del trueque. ¿Qué tal, Daniela? Pues hoy nos lo vamos a saltar. ¿Qué creen? Nos lo vamos a saltar el día de hoy el dato pequeño del trueque porque de verdad que quiero escuchar a Alejandro Alcalde con todo lo que trae. Charlaba con él en la mañana y bueno, desde la semana pasada. Y pues ahora sí es de la teoría a la práctica. O sea, la particularidad de Alejandro es que está en la operación desde la perspectiva de una empresa, no de un asesor o un consultor. Y entonces conversábamos, ¿no? Que había cuestiones que eran sumamente prácticas, que posiblemente tenía que adecuarse la operación a las normas, por supuesto, y cumplir con ellas, pero que había manera de cumplirlas de manera práctico a través de la operación. Entonces, Alex, preferimos escucharte para al final pasarte algunas preguntas que traigo bastantes que ya me hicieron llegar. Y de verdad, bienvenido, mi querido amigo, y felicitación para la empresa que representas. Muchas gracias, gracias a todos. Vamos a poner aquí el material. No, espérame, tengo que darte como debe de ser, presentar tu semblanza antes de que nada, para que te conozcan. Y bueno, gracias. Ya sabemos que te vemos casi todos los días, pero de todas maneras es importante que los demás te conozcan. El licenciado Alejandro Daniel Alcalde Alfaro es director de Trade Compliance Américas. Es ejecutivo de comercio internacional con amplia experiencia trabajando en firmas de consultoría de negocios, banca internacional y finanzas, empresas de logística y transportación y compañías de manufactura y tecnología. Es experto en soluciones de alcance global en proyectos complejos, liderando equipos en varios países de América y Asia en temas de cumplimiento en regulaciones de comercio internacional, aduanas, seguridad en la cadena de suministro, desarrollo de proveedores, contratos internacionales, transportación internacional multimodal, control interno y auditoría para ética en los negocios, antilavado de dinero, propiedad industrial, anti-boicot y anticorrupción. Y ahora sí, Alejandro, pues bienvenido a hacer un trueque. Gracias, ahora sí, muchas gracias. Bien, vamos a poner el material que preparamos este día. Muchas gracias a todos ahí por conectarse. Pues bueno, hemos puesto algunas ideas y algunas experiencias que hemos tenido ahí a lo largo de un tiempo, trabajando, como bien dijo Daniela, en varios frentes, en varias empresas y recolectando opiniones también de experiencias con otros colegas, ¿no? Y el día de hoy es, pues, cómo desarrollar y cómo implementar un programa de cumplimiento de comercio exterior desde la empresa, ¿no? Temas que vamos viendo, pues, es
¿Por dónde comenzar? El simple título suena un poco complejo, complicado, abstracto. ¿Cuáles son los elementos y elementales que integran un programa de cumplimiento? ¿Y qué desafíos y errores normalmente enfrentamos en la empresa para tener éxito? Y vamos a hablar un poco de cuáles son las cualidades que debe tener un líder de comercio exterior, porque obviamente esta actividad requiere una gran capacidad de liderazgo, puesto que estamos en el medio de todas las áreas de la compañía, ¿no? Y por último, pues algunos consejos ahí que cuidar o que tomar para una buena implementación. Primero que nada, podemos empezar con entender para qué o qué es un programa de cumplimiento de comercio exterior. Y bueno, miren, una idea principal es que un programa de cumplimiento nos va a ayudar a maximizar oportunidades de crecimiento en la empresa y se trata también de bajar o eliminar todos los riesgos. El programa de cumplimiento de comercio exterior está en el centro. ¿Por qué? Porque hoy en día, pues todas las empresas o todas las organizaciones en general compran y venden y disfrutan servicios y productos de todos lados. Entonces, el tener un programa de cumplimiento sólido, robusto, pues implica, por un lado, más oportunidades de negocio. Obviamente, el tener ordenados todos los procesos, el tener cumplimiento estricto de todas las regulaciones, de todas las áreas que tenemos que cubrir, pues nos da una mejor información para la toma de decisiones. Hoy en día es casi imposible pensar que tenemos una empresa en la que 100% de los insumos son de la región y 100% de los clientes pues son locales, ¿no? Todos los negocios ahorita son de alcance global y en algún punto todos disfrutamos de algún servicio que viene del extranjero, compramos algún producto de una compañía que está en otro lado o inclusive tenemos clientes foráneos. El tener una empresa que tiene un reconocimiento y un alto cumplimiento en comercio exterior pues nos da mayor competitividad, nos da un mejor conocimiento del marco regulatorio, sobre todo en otros países, y eso pues nos ayuda a buscar más oportunidades de mercado y mejora la imagen institucional. Eso ayuda a tener un crecimiento ordenado, estructurado, precisamente a soportar a la gente del área comercial a ir por la búsqueda de más clientes, a explorar nuevos mercados y a estar atento a las oportunidades, ¿no? Hay compañías que tienen un perfecto conocimiento de cuáles son sus capacidades de crecimiento, cuál es su estructura, y en cuanto sale un proyecto, un producto o un servicio nuevo, pues están preparadas para ir a atacar ese mercado. Hay algo que se llama negocios el pico de la ola, ¿no? Pues hay negocios que debido a situaciones cambiantes económicas crecen, hay otros que mueren, y cuanto mejor se esté preparado para explorar nuevas oportunidades, pues es más fácil accesar a esos mercados. Un claro ejemplo, pues lo estamos viviendo en la era COVID. Digo, hace un año era una locura todo el mercado de cubrebocas, de geles sanitizantes, de todos los insumos que tenían que ver con higiene, y quienes estuvieron mejor preparados, quien conocía mejor la cadena de suministros, pues tuvo acceso a esas oportunidades, ¿no? Hacia el interior, la eficiencia o hacia el interior, ¿qué ventajas tiene? Pues uno de los elementos que más ayuda a las compañías es la facilidad de acceso a financiamientos. En aquellos casos, sobre todo hablando en un entorno macro, donde se requieren créditos, donde se requiere acceso a capitales para apalancar mercados, mucho tiene que ver el nivel de cumplimiento de las empresas. Y aquí, cuanto más cumplido sea el contribuyente de la empresa, pues es más fácil tener acceso a esos incentivos. Otros que podemos tener pues son las certificaciones y son todos aquellos programas que nos ayudan a tener dinero más barato en el sentido de menor costo de capitales, menores intereses y pues obviamente una reducción de costos operativos. El programa de cumplimiento en comercio exterior abarca todo y lo vamos a ver más adelante. Abarca todo lo que tengo que hacer antes de la gestión de compra, durante la gestión de compra, durante el envío de los insumos
y durante la producción y entregas a clientes, ¿no? Nos da transparencia en los procesos y en general pues nos ayuda a tener muchas más oportunidades de crecimiento y de estabilización de las empresas. Por otro lado, pues nos ayuda a minimizar todas las áreas de riesgo y obviamente el hecho de no tener un programa eficiente o no tener incluso un programa de cumplimiento de comercio exterior, pues nos lleva a otros temas, ¿no? Como no poder cumplir requerimientos de clientes en tiempo, por no tener infraestructura, por no tener una certificación, por no tener preparados los procesos, por no saber cuáles son los requerimientos que tenemos que cumplir en algún destino nuevo, en algún mercado nuevo, con un cliente nuevo. Las pérdidas por reputación, por incumplimiento, las pérdidas de reputación son graves. Digo, hay industrias en las que es muy fácil palpar esto, normalmente la manufacturera, las compañías que tienen manufactura hacia el mercado automotriz, hacia las autoparteras, pues tienen certificaciones muy específicas que exigen un alto nivel de cumplimiento y el hecho de perder una de ellas pues implica no poder licitar y no poder participar en nuevas iniciativas, ¿no? Algo muy importante pues es riesgo de comisión de delitos por falta de conocimiento de un marco regulatorio, falta de cumplimiento con alguna declaración, qué debo hacer, qué no debo hacer, qué no puedo hacer. Y pues obviamente todo esto se traduce en impactos financieros, ¿no? Los altos costos operativos por ineficiencia pues tienen que ver con el hecho de no tener un plan. Probablemente tengamos una estructura más robusta y por lo tanto tengamos muchos esfuerzos realizando una sola tarea. El costo de capitales pues aumenta obviamente al tener una operación que no esté confiable, pues el costo de conseguir ese dinero pues es más alto por intereses. El tema de pago de multas, sanciones, recargos, por no cumplir a tiempo, por no presentar a tiempo, por una mala declaración en aduanas, pues son ciertamente impactos hacia el flujo financiero de la empresa. Y obviamente el costo adicionales en consultoría externa, ¿no? Normalmente cuando hay una revisión de gobierno, cuando hay una multa, cuando hay un embargo de mercancía, pues se tiene que echar mano de un especialista, un asesor externo, y los costos son caros. Son costos que se pagan por tiempo, son costos principalmente que no estaban previstos en un presupuesto financiero y pues todo eso le pega directamente a la utilidad de la empresa, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es el programa de complemento exterior o para qué sirve? Está en el centro de todas las operaciones y nos marca una pauta de hacia dónde mover el negocio, ¿no? Hacia maximizar oportunidades y minimizar riesgos. Ahora, ¿por dónde comenzar? Y aquí, pues normalmente, digo, lo que pasa, todos hemos tenido un primer día en un trabajo, todos hemos tenido un primer día en la escuela, todos hemos tenido ese factor psicológico que muchos de los psicólogos, sobre todo organizacionales, hablan como el fenómeno del primer día, ¿no? Ese primer día en el cual tenemos todas nuestras expectativas arriba, toda nuestra energía arriba, hay un enorme componente emocional y hay muchísima energía, ¿no? Este fenómeno de por dónde empezar, pues normalmente marca la pauta entre qué tan bien o qué tan mal nos vaya a ir en un proyecto. Y trasladándolo un poco al cómo comenzar un proyecto, un programa de cumplimiento de comercio exterior, lo que hemos visto es que se desprende de tres preguntas fundamentales, ¿no? Una es, ¿qué debo saber del negocio? ¿Qué debo saber de la organización en la que estoy? La otra es, ¿qué debo de cumplir? Y la otra es, ¿qué información tengo a la mano, ¿no? Al principio es, pues, ¿qué debo saber? ¿Qué debo saber en qué tipo de organización, en qué tipo de empresa es en la que estoy o a la que se pertenece? Aquí la pregunta es, ¿el programa de cumplimiento de comercio exterior es para compañías, es para empresas? Normalmente cuando pensamos en esto, pues nuestra reflexión es pues, a la industria maquiladora, que es quizás la que tiene más exposición a estos temas. Pero si pensamos un poco más allá y hacemos la pregunta, ¿una universidad debería tener un programa de cumplimiento de comercio exterior? ¿Un hospital debería tener un programa de cumplimiento exterior? ¿Un gobierno estatal debería tener un programa de cumplimiento de comercio exterior? La respuesta es sí.
La respuesta es sí, porque un hospital seguramente comprará insumos, seguramente comprará material o seguramente comprará equipo especializado, no lo vamos a encontrar hecho en México y lo vamos a traer de otros lados. Probablemente traigamos medicinas o probablemente hagamos convenios de colaboración con otros países y de cooperación en materia de transferencias de medicamentos, transferencia de tecnología, y eso es importación y eso es exportación y requiere tener un programa de cumplimiento, ¿no? La escuela, pues también las universidades tienen programas de investigación y tienen programas de intercambio. ¿Qué más podríamos pensar? Un agricultor, pues sí, un agricultor que importa semillas y que cosecha berries, que cosecha frutas, manzanas y las exporta a otros países, debe tener un programa de cumplimiento exterior o debe de tener un asesor que le ayude a llevar un programa de cumplimiento de comercio exterior, ¿no? Ahora, ya pensando en la industria, pues todo tipo de industrias deben de tener. La segunda pregunta es, ¿a qué me dedico? Ya lo hemos platicado, ¿no? Puede ser la industria maquiladora, que es pues la que nos viene más a la mente. Sí, pero aún ahí en la industria maquiladora no es lo mismo un programa de cumplimiento de comercio exterior para una maquiladora del sector autopartero que aeroespacial, que médico, ¿no? Entonces, debo de saber cuáles son el giro comercial o las actividades que tienen negocio. Y la última, pues es quiénes son mis clientes, quiénes son el usuario final de las mercancías que yo estoy importando, que yo estoy produciendo, de los servicios que yo estoy ofreciendo. ¿Por qué? Porque en algunos de los casos pueden estar sujetos a cumplimiento con con diversas regulaciones o restricciones en materia de exportación. Países restringidos, países embargados, países que representan una preocupación para la seguridad internacional deberían de estar incluidos ahí, ¿no? Entonces, ya una vez que sabemos qué tipo de empresa, organización es, qué tipo de actividades y quiénes son los clientes, viene pues este abanico o este reguilete que he ilustrado aquí con todos los diferentes áreas que tengo que cumplir a la importación, a la exportación, a la venta o a la entrega de las mercancías o incluso después, ¿no? Tengo impuestos, derechos, aprovechamientos, tengo un nivel de cumplimiento monetario, tengo no monetario, tengo licencias, tengo permisos, que cada industria, que cada actividad en general me va a marcar un rubro específico y cada una de ellas se va a desdoblar en actividades, en obligaciones que tengo que prever antes de que esté operando, que tengo que asegurar tener durante el tiempo que esté operando y tengo que tener en registro para después de que esté operando por futuras consultas, por futuras auditorías, ¿no? Entonces, ya sabemos dónde estamos y qué tenemos que cumplir. Ahora viene la última pregunta es, ¿cuál es mi análisis situacional? ¿Qué información tengo de la empresa organización, ¿no? Tengo mi registro de importador, tengo mi registro de exportador, tengo mi registro como contribuyente, tengo una política, tengo estados financieros, pido mi listado de clientes, cuáles son los perfiles, cuáles son las condiciones de venta, revisiones a contratos, y después, pues, qué reportes, qué declaraciones, cuál es el nivel de cumplimiento que tiene la empresa, y por último, y muy importante, quiénes son los proveedores logísticos y quiénes son los agentes aduanales y asesores externos de la organización, la empresa o donde estoy trabajando, ¿no? Entonces, el primer punto es el análisis situacional de qué tipo de programa tengo que desarrollar, cuál es el alcance, cuáles son las diferentes áreas que tengo que saber, cuál es el cumplimiento y qué información tengo disponible o a la mano. Este es probablemente la fotografía que tenemos que tener para determinar qué tanto vamos a tener que trabajar. Si vamos a empezar de cero, vamos a tener que irnos 2 pasos atrás, o ya hay un proceso trabajando que tenemos que darle continuidad, que corregir, o simplemente hay que eficientar procesos. Entonces, estas 3 preguntas son las clave para saber cómo debo de hacer un programa de cumplimiento en comercio exterior. Ahora, ¿cuáles son los elementos y los elementales de un programa de cumplimiento en comercio exterior? Vamos a ver de qué se compone, vamos a ver cómo es que opera y vamos a ver cuáles son los requisitos clave para el buen desarrollo e implementación de este programa.
El primero y el básico, el más importante de todos, es el apoyo de la alta gerencia. Créanme, no hay mucho donde podamos llegar si la alta gerencia, si dirección general, si la junta de consejo, si el representante legal, si el contralor no tienen una idea de lo que tienen que cumplir y culturalmente no asimilan que al tener operaciones de alcance importación, exportación en otros países, al tener proveeduría en otros países y a tener clientes fuera de México, los lleva a tener un estricto cumplimiento de las regulaciones en este país y en otros países, ¿no? Desde la gerencia, digo, es clave, es crítico que desde la gerencia o la alta gerencia debe de apoyarse la idea de que tengamos un sistema de políticas, de lineamientos, de cumplimiento específico para las gerencias, para las jefaturas, para los mandos medios, para que apoyen esta actividad y este programa, ¿no? Y pues bueno, quienes trabajamos en comercio exterior, quienes trabajamos en aduanas, pues tenemos ciertas cosas que podemos echar mano ahí. Una de ellas pues son hablarles y empezar a preparar estos temas específicos, pues de educar a la gerencia en las consecuencias que puede tener el no cumplir con un programa de cumplimiento exterior, ¿no? Por ahí, mi amigo, el maestro Ricardo Méndez, habla de que aquí no se vende el miedo, se regala, ¿no? Pues es un poquito, digamos, esa práctica, concientizar a la alta gerencia, al gerente general, al director, al representante legal, que hay responsabilidad civil y hay penas severas por multas, por omisiones, por incumplimientos de controles específicos que pueden afectar eventualmente al negocio, ¿no? Entonces, este es el primer paso y el primer elemental de un programa de cumplimiento exterior, y es el primer desafío que tenemos quienes nos dedicamos a esto, ¿no? Tenemos que educar, tenemos que comunicar, tenemos que ser pacientes y tenemos que asegurarnos de quienes toman decisiones y que quienes tienen una posición importante en la organización estén conscientes de esto, ¿no? Normalmente, y aquí utilizo yo una metáfora, ¿no? Que el área de comercio exterior o el área de aduanas o el área de trade compliance somos las cocineras de un restaurante, ¿no? Tú imaginas un restaurante, un bar, y pues tú vas y ves al mesero y te da buen servicio, y ves a las hostes, ves al gerente, y te dan tu menú, pides tu cena y todo está muy bien. Si todo está perfecto, gracias, muy bien. Pero todo es cuestión de que te llegue el corte en el término que no era, te llega la sopa fría, entonces te das cuenta que existe una cocina. Y entonces sí, se hace una revolución y entonces sí es toda la presión hacia el cocinero y al jefe de cocina para que se arregle, ¿no? Así es nuestra vida y así es la labor que tenemos nosotros en comercio exterior. Muchas de las veces nuestro trabajo pues está tras bambalinas y solo brillamos cuando hay una contingencia, ¿no? Pues es un tema cultural y es un tema que tenemos que estar reforzando y tomando ese liderazgo para revertir esa creencia, ¿no? Ahora, otro punto muy importante y otro elemento es el sistema de procesos o el documentar todas las actividades o el tener esa formalidad. Y créanme, en la experiencia yo creo que este es uno de los pasos más complejos y más difíciles de ejecutar. Yo he definido 3 tipos de procesos o procedimientos o documentos que tenemos que tener muy actualizados y muy bien llevados en la organización. Número 1, pues son todos los procesos estratégicos. Y aquí me refiero por todos esos procesos, documentos o procedimientos que marquen la pauta de lo que se debe de cumplir en una organización. Ahí tenemos pues las políticas de cumplimiento, los lineamientos corporativos, los códigos de ética, la misión, visión, valores de la organización, las matrices de escalación, muy importante, a quién reportar en caso de un problema, que va desde lo más sencillo de que, oye, no cruzó el embarque porque le cayó una revisión en aduana y se va a ir a rayos X y no va a salir hasta mañana, hasta tenemos aquí un representante de la Secretaría de Hacienda que viene a hacer una auditoría, una visita domiciliaria, ¿no? ¿A quién reportar esas incidencias y cómo darle seguimiento, ¿no?
Los reportes a clientes pues son básicos y digo, sobre todo hablando de importaciones y exportaciones, hay compañías donde el servicio que se hace, sobre todo las de manufacturas, pues se hace con componentes, con inventarios que son propiedad del cliente. Las maquiladoras es un claro ejemplo de eso, son un programa grandote de inventarios consignados. Y aquí pues mensualmente hay clientes que te dicen, quiero que me des mi reporte de dónde están mis componentes, ¿no? O si el cliente te dice, dame un reporte mensual de todos mis gastos de operación, de importaciones, exportaciones, pago de impuestos. Es clave, asegura la supervivencia del negocio, ¿no? Y pues lo que son reportes a gobiernos, declaraciones, ni se diga, ¿no? Es el hecho de no tener un documento de referencia que te diga cuáles son las fuentes de información, cómo se debe estructurar la información, cómo se debe consultar y cómo se debe presentar un reporte a gobierno y en qué tiempos, pues es clave. Y es algo que sí debe de ser parte de tus procedimientos estratégicos o de tus procesos, ¿no? Son los que aseguran la existencia del negocio mismo. Más abajo y no menos importante tenemos los procesos productivos, que hablando de comercio exterior, pues te aseguran que la operación fluya, ¿no? Aquí tenemos pues el proceso de importaciones, el proceso de pago de impuestos, el proceso para clasificación arancelaria, el proceso para apertura, cierre de pedimentos, controles de inventarios en la IMEX, todas las reglas del negocio. Aquí una disculpa por los anglicismos, los broker rules o las reglas de negocio para agentes aduanales, es agente aduanal, cómo quiero que hagan mis exportaciones, mis importaciones, quiero este reporte, cómo es que quieres tú que se hagan las importaciones y cómo se ejecuten las tareas. Los routing guides o estas instrucciones de embarque de clientes, de proveedores, para saber quién es responsable de la logística, dónde se paga, dónde se entrega, qué pasa si hay problemas, si hay demoras, si hay inconsistencias con los embarques, si llega mercancía de más, de menos, dañada, todos los procesos de exportación, todo lo que es operaciones, ese rubro llega ahí mismo, ¿no? Y por último tenemos procedimientos o procesos de soporte o específicos. Estos pues son los que son sumamente técnicos, que si bien son tan importantes como los estratégicos o los productivos, pues son aquellos que nada más nos van a servir nosotros para ejecutar una tarea específica, ¿no? Todo lo que son actualizaciones de comercio exterior, que si ya salieron las reglas de carácter general, que si hubo una nueva revisión, todos estos procedimientos que tenemos para cumplir con un tratado de libre comercio, para cumplir con una certificación de CITIPAT, ¿cómo le hacemos para cumplir con una norma en el caso de que tengamos productos que estén sujetos a una norma oficial o alguna licencia específica? Y vienen todos nuestros reportes de importaciones, todas las certificaciones, el proceso para mantener nuestras certificaciones y los boletines y comunicados, ¿no? Esos son, si se fijan, son procesos que son pesados, que son técnicos, que quizás cualquier otra persona no los entendería, ¿no? Aquí, uno de los mandatos es que los documentos, reportes, boletines, todo lo que nosotros tengamos en información escrita debe ser claro y fácil de entender. Uno de los principales problemas y de los principales retos que tenemos es que, y lo vamos a ver más adelante en el tema de comunicación, no sabemos documentar procedimientos. Una de dos, o nos quedamos tan cortos que pensamos que cualquier persona nos va a entender, o luego traemos unas Biblias de 20 páginas donde hacemos una copia y pegado de toda la legislación, de todas las reglas, de todas las leyes, y no explicamos nada. En realidad, el proceso y el procedimiento vendría a ser como una especie de receta de cocina, en la cual pues te lleve a tener un objetivo específico, qué es lo que quieres cumplir, qué es lo que quieres lograr, y cómo vas a llegar ahí con una serie de pasos ordenados, cuáles son tus fuentes de información, cuáles son las regulaciones y cuál es el cumplimiento que tienes que tener, los documentos de referencia, las reglas, y pues por último, cuál es tu flujo de información. Créanme, mi experiencia creo que ha sido la parte más difícil. Ya una vez que estás aquí, la operación del día te consume. Normalmente no tenemos esa formación y esa tranquilidad para estar redactando, para estar leyéndonos y cuestionando si realmente se entiende una idea o otra idea, pero
a cómo han estado evolucionando las leyes y a cómo han estado evolucionando los mercados y en general la economía de manera internacional, el tener un procedimiento, el tener un control escrito puede ser la diferencia entre una multa o una invitación a mitigar un riesgo. Entonces, esta parte pues, sí es muy, muy importante. Además que pues antes el mercado laboral también ha estado cambiando mucho, ¿no? Antes era muy sencillo, era muy común ver que llegaba una persona como líder de un área, duraba 20, 40, 50 años, ¿no? Ahora hay muchos cambios, el mercado laboral se mueve mucho, la gente no dura tanto en las organizaciones y siempre pues es importante pensar en las futuras generaciones, ¿no? El que las actividades no dependan de un nombre y un apellido y el que se tenga una lógica sistemática de cómo hacer las tareas. Siguiente elemento, pues es el sistema de capacitación y entrenamiento en comercio exterior. Y aquí, pues hay varios puntos, ¿no? Primero, tenemos varios elementos ahí. Uno es el entrenamiento y otro es la capacitación. ¿Cuál es la diferencia entre entrenamiento y capacitación o capacitación y adiestramiento? Bueno, hay entrenamientos en habilidades específicas del área, ¿no? Manejos de sistemas, en el caso de la CIMIC maquiladora, el sistema de control de inventarios, manejo de sistemas ERP, Oracle, SAP, ForWalls, BAN, etcétera, para calcular demanda, para rastrear embarques. Son cosas específicas, son habilidades que debes de tener para una buena ejecución de la actividad de comercio exterior, importaciones, exportaciones, administración de bodegas, administración de agentes aduanales, pagos de impuestos, administración de programas IMEX en México, RECOF en Brasil, Zona Franca en Costa Rica, Free Trade Zone en Estados Unidos, etcétera, 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 ¿no? Son habilidades específicas. Hay habilidades, hay entrenamientos en procedimientos. Está muy ligado a los procedimientos que vimos anteriormente. Y aquí voy a revisar un poco. Dentro de estos mismos procedimientos estratégicos, productivos y de soporte, nosotros tenemos que tener la claridad y la visión de cuáles de estos procedimientos deberíamos de estar socializando y deberíamos de estar asegurándonos que las áreas con las que tenemos relación deberían de saber o aprender. Y de ahí, pues, viene este programa de entrenamiento, ¿no? Y aquí las preguntas es, un comprador de materiales, un comprador de mercancías internacionales, ¿qué debería de saber? Pues quizás debería saber temas de Incoterms, quizás debería de saber temas de importación, debería de saber temas de tratados de libre comercio, temas de cómo llenar y validar una prueba de origen, temas de logística internacional, y para eso, pues, un entrenamiento pues, lo tenemos que tener basado en nuestros procedimientos. Ok, ¿cómo le vamos a hacer aquí? Pues normalmente es complicado también. Digo, la operación a veces no te da para documentar, mucho menos para ponerte a hacer una presentación de PowerPoint. A veces no tenemos las habilidades para expresarnos bien. Aquí un consejo es la alianza. Y aquí la alianza, pues, ¿con quién es? Si tenemos la oportunidad de trabajar en algún corporativo grande, en una empresa que tenga pues el capital o que tenga el presupuesto para poder tener un despacho de consultores externos, pues como TLC asociados o como una firma ya grande, pues podemos tener ahí una participación y que nos ayuden a desarrollar un plan de entrenamiento. Pero ¿qué pasa si no? Aquí el consejo es, vayan con su agente aduanal. El agente aduanal, para quienes trabajamos en comercio exterior, es por excelencia el principal asesor de nosotros. Y la agencia aduanal, por grande o por chica que sea, siempre va a tener, pues obviamente un agente aduanal, que es el que firma y que es el dueño del negocio, pero siempre va a tener un experto en operaciones, va a tener un experto en asesoría, va a tener un área legal, porque pues obviamente en México contratar un agente aduanal es como contratar a un abogado. Y créanme, ellos están a la vanguardia, están leyendo todo el tiempo y pueden ayudarnos perfectamente a desarrollar este programa de entrenamientos, ¿no? Va de la mano con el programa de capacitación permanente, ¿no? Aquí es a todos los niveles de la organización. Ya hablamos hace rato
de que el principal reto o el paso número 1 es la gerencia, la alta gerencia, la junta de consejo, el jefe, el dueño, debe de estar educado en temas de comercio exterior. Y luego, pues hacia abajo, todas las áreas con las que nosotros trabajamos, y lo ideal es que al menos una vez al año se integre un programa de comercio exterior donde se le dé seguimiento a temas, les digo, desde los más comunes hasta los más técnicos. Aquí, obviamente, puedes desarrollar un programa de cumplimiento de comercio exterior, de Trade Compliance, para finanzas. Y créanmelo, hay temas que te vas ahí y te va a faltar tiempo para relacionar finanzas con comercio exterior. Política de precios de transferencia, valoración aduanera, control de inventarios, valor agregado nacional. Hay cantidades, ¿no? Si te vas con materiales o con supply chain, pues obviamente te vas a logística, te vas a Incoterms, te vas a temas de regulaciones y sanciones, te vas a cotizaciones internacionales, te vas a costos de logística y transportación. En ingeniería, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tiene que ver la ingeniería con comercio internacional? Pues tiene que ver mucho. La transferencia, la ingeniería es el corazón de la clasificación arancelaria, ¿no? Y aquí tengo al maestro Enrique Jiménez, y a su vez, clasificación es el corazón de comercio internacional. La clasificación arancelaria te dicta muchas cosas. ¿Cuánto vas a pagar de impuestos? ¿Qué tienes que cumplir? ¿Qué modelos estadísticos tienes que utilizar? ¿Qué tipo de material estás importando y exportando? Pues bueno, todo eso tiene que ser parte de un programa de capacitación en comercio exterior, y buscándole siempre vamos a encontrar que comercio exterior está en medio de todo, inclusive de recursos humanos, ¿no? Por políticas de cumplimiento, por políticas organizacionales y por políticas de ética. El programa de capacitación pues debe estar alineado a la actividad de la organización. Y aquí es otro error muy común que hacemos, ¿no? Quienes trabajamos en esto pensamos que todos nos van a entender y que todos saben de aduanas y comercio exterior, pero a lo mejor, y volviendo a mi ejemplo anterior, tenemos un cliente que es ganadero, trabajamos en una empacadora ganadera. Entonces tenemos que tener esa habilidad para que todo este conocimiento que tenemos, todo esto que escuchamos por fuera, lo adaptemos al mundo en que vivimos, ¿no? Y si es una empresa maquiladora, ¿qué tipo de maquiladora es? Entonces, les digo, importante, alianzas con socios comerciales. Amigo transportista, dame por favor, una capacitación de Supply Chain Security, ¿no? De CITIPAT, agente aduanal, etcétera. Yo veo, pues, es buscar formas de capacitación. Digo, este tiempo del COVID y del teletrabajo y todo esto ha sido en muchos de los casos una excelente oportunidad para mantenernos aprendiendo. Aquí esta iniciativa de Hagamos un Trueque, pues es un claro ejemplo de eso, ¿no? Hemos estado teniendo la oportunidad de, enfrente de nuestras computadoras, todos los días recibir información, todos los días aprender algo nuevo, y es algo que nosotros podríamos hacer en la organización. Siguiente elemento, pues, es el análisis de riesgos y la mejora continua. Es uno de los elementales, ¿no? Por ahí dicen que no se puede mejorar aquello que no se puede medir. Entonces, este análisis, este sistema de gestión de riesgos, pues viene de forma continua y siempre está moviéndose, es dinámico, y cuando crees que ya terminaste, viene un cambio, una regulación nueva, y cuando crees que ya terminaste, hay un proceso nuevo, hay un negocio nuevo, siempre está en movimiento, y el ideal es que siempre vaya en ascenso. ¿Por dónde debo de comenzar? Pues primero que nada por un sistema de auditorías. Un sistema de auditorías donde tú sepas todas las operaciones que hay, todas las sucursales que existen, todos los lugares donde tienen operación la organización o la compañía a la que perteneces. De ahí identificar, en base a los procesos que ya trabajaste, cuáles son las cosas que sí se hacen, cuáles son las cosas que no se hacen y cuáles son las que se deberían de hacer. ¿Se acuerdan en la primera lámina que vimos el qué debo saber, qué debo cumplir, qué debo tener? Pues esta parte implica el primero. ¿Dónde estoy parado? ¿Qué hallazgos tengo? ¿Qué cosas debo de trabajar? Ahí es donde inicia mi análisis de riesgos y mi programa de mejora continua. Y pues mi siguiente nivel y mi siguiente objetivo es llegar a la estandarización de procesos. Implementar acciones correctivas. Aquí podría decirse que el programa de entrenamiento y capacitación pues es parte de estandarizar
estabilizar el sistema, mitigar riesgos. Aquí es donde toman acción las pláticas difíciles con el área de finanzas, con el director general, en el sentido de que hoy tenemos riesgo de esto, tenemos una potencial multa, y aquí es donde tendríamos que tomar una provisión económica o tomar una provisión de tipo administrativo para mitigar cualquier riesgo, ¿no? Aquí, digo, parafraseando al doctor Eduardo Reyes, que todos lo conocen, dice, lo bueno es que tienes hasta un día antes de que te llegue la autoridad para arreglarlo. Lo malo, pues es que ese día puede ser hoy porque mañana te van a revisar, ¿no? Nunca sabes, pero el caso es que tienes que estar siempre mejorando. Y pues una vez que llegaste aquí, sigue el ver al futuro. Esta parte es el pasado, este es el presente y el otro es el futuro. Es anticipar qué viene. Es donde todos deberíamos estar trabajando hacia el futuro, ¿no? Estar estudiando las regulaciones, estar estudiando el mercado, estar estudiando las mejores prácticas, viendo que de las alianzas que tenemos ahí con colegas, con otras operaciones, qué están haciendo mejor o igual que nosotros para mejorar y anticiparse a que cada vez el impacto de las acciones correctivas sea menor, ¿no? Este es evolutivo, constante y siempre debe ir para arriba, ¿no? Y obviamente el objetivo siempre debe ser que cualquier riesgo, cualquier proceso roto, cualquier multa, cualquier consecuencia, la podamos resolver antes de que venga un externo a encontrarla. Entendiéndose que un externo puede ser un cliente, puede ser un gobierno, puede ser una autoridad o puede ser el corporativo. Entonces, siempre que venga un externo a encontrarnos áreas de oportunidad, nos va a costar tiempo, nos va a costar dinero y nos va a poner en riesgo. Es mejor tenerlo nosotros para que lo vayamos trabajando y mitigando antes de que llegue, ¿no? Ahora vamos a hablar de los errores más comunes y los principales desafíos que enfrentamos, pues para que todo esto se dé. Ya hablamos ahorita de un análisis situacional, ya hablamos ahorita de documentar procesos, de generar ciertos lineamientos, ya hablamos ahorita de capacitar y ya hablamos ahorita de revisar, ¿no? Pero, ¿cuáles son los errores más comunes o cuáles son los desafíos que encontramos en la experiencia aquí en un programa de comercio exterior? Bueno, aquí pues hay varios, estoy enumerando los principales y traté de encapsularlos así en conceptos. El primero que nada, y el más común, es la comunicación. Somos muy malos para comunicar, sobre todo quienes estamos en el área de comercio exterior. Estamos tan inmersos en un lenguaje técnico y en un mundo de la regla, el tratado, todo el tiempo estamos escuchando que si viene la nueva regla, ahí viene un nuevo tratado, ahí viene una resolución miscelánea, ahí viene esto. Y es muy común que luego nos comuniquemos en nuestro propio lenguaje, ¿no? Oye, la 5322, oye, de acuerdo al 134 del reglamento. Entonces, pensamos que todo el mundo entiende comercio exterior. Luego nos tratamos de comunicar con un ingeniero, con un contralor, con un cliente en esto y pues no llegamos a ningún lado. El mensaje de lo que nosotros queremos o solicitamos de información no se da. Se ejecutan las actividades y luego vienen los problemas, ¿no? O una falta de comunicación. Nosotros estamos en nuestro mundo complicado, adverso, lleno de miles de cosas y no tenemos esa comunicación con el negocio, que es clave, otra vez, ¿no? Uno de los elementos más importantes es conocer el negocio. Entonces, podremos ser buenísimos técnicamente, podemos sabernos los tratados con todos sus artículos, sus reglas aduaneras, sus correlativos, pero si no sabemos el negocio y no tenemos esa empatía y no hablamos con la gente de comercial y no hablamos con el que maneja el dinero y no hablamos con el que ejecuta, pues vamos a tener ahí una disonancia muy compleja, ¿no? El otro que también es muy común, sobre todo en las empresas corporativas y en las transnacionales, es que utilizamos acrónimos y anglicismos y modismos para todo, ¿no? Cada compañía tiene su propio lenguaje, pues de acrónimos para hacer más corto el lenguaje, por proyectos, por temas de confidencialidad, de que el proyecto Mueces, que el proyecto Matilda, y entonces comunicamos y abusamos de esos acrónimos y esos anglicismos. ¿Qué pasa? Luego vas a una oficina de gobierno y quieres llevar esa dinámica, pues no hay entendimiento. Entonces, aquí la clave sería
pues ser más empáticos y tratar de comunicar de una forma muy clara y muy conceptual los requerimientos y lo que necesitamos cumplir. Otro desafío y otro error muy común es la cultura, ¿no? No hay una cultura, que no haya una cultura de prevención, que no haya una cultura de cumplimiento de comercio exterior. Y aquí quiero hacer énfasis en comercio exterior por lo siguiente. En cualquier organización, en cualquier empresa, siempre hay un área de nóminas o hay un área de contabilidad. Ellos tienen un programa de cumplimiento. ¿Por qué? Porque el de nóminas tiene que tener un área de cumplimiento en tiempos, en ciclos, para correr todas las diferentes incidencias, para tener un tiempo de corte, para pagar impuestos provisionales y para sacar la nómina. Si no lo hace, pues no salen los pagos, ¿no? Contabilidad ni se diga, pues son los 7 principios generalmente aceptados de contabilidad y a través de ahí viene todo su trabajo. El de ingeniería tiene un programa de cumplimiento. Tiene que revisar dibujos, tiene que revisar tecnología, tiene que revisar todos los lineamientos de negocio para entonces poder mandar a producción algo. Y hablando de ingeniería ambiental, pues ni se diga, ¿no? Entonces, el área de cumplimiento en comercio exterior normalmente no se ve. ¿Por qué? Porque no hay un trabajo fuerte en culturizar o en permear esta actividad o en hacer que los demás lo sientan como algo importante. Otro tema cultural es traer compliances aduanas. Y no, aduanas es una parte del cumplimiento de comercio exterior. Como les decía, el programa de comercio exterior va antes, va durante y va después. Aduanas es una parte y normalmente es la que tiene más exposición a comercio exterior, pues porque tiene que ver con importaciones y exportaciones, ¿no? El otro es, no me afecta, ¿por qué? Porque pues, las cosas siguen llegando, siguen saliendo. Aquí el tema de compliance es, sí te entiendo, pero tráeme mi material, ¿no? Sí entiendo, pero que salga la exportación. Entonces, es uno de los desafíos principales que tenemos para una buena implementación de un programa de comercio exterior, el cambiar la cultura o el permear esa cultura de cumplimiento en temas de comercio exterior. Otro más, pues es el conocimiento, falta de conocimiento técnico o desconocimiento del negocio, pues son muy importantes. Ya sé que tengamos el personal que no está capacitado en temas de aduanas, de comercio exterior, y que no tengamos conocimiento del negocio, pues nos va a desviar y nos va a llevar por otros lados. Apoyo, ya lo mencionamos, es clave, es crítico y es fundamental y elemental el apoyo por parte de las altas gerencias. Y la estructura, una falta de estructura, la falta de orden. Si se fijan, el programa de cumplimiento de comercio exterior no es otra cosa más que orden. Tener encadenados ciertos procesos y ciertas actividades que tienen que suceder y que regularmente están secuenciadas una de la otra, es orden, es simplemente tener ese orden, ¿no? No documentar procesos, digo, es válido. Sobre todo hay organizaciones en las que dan situaciones en el día a día que dices, no puedo traerme este material. ¿Por qué? Pues el proceso dice, enseña el proceso, ¿no? Pues tienes que. Y no tener información a la mano, no tener esa información de referencia o no saberla buscar. Digo, aquí como lo ilustramos aquí, todos esos, mientras no trabajemos en esas ideas principales y no mejoremos y no afrontemos desafíos, pues vamos a estar desperdiciando los dardos y nunca le vamos a dar aquí al objetivo, ¿no? ¿Cuáles son las cualidades que debe tener un líder de comercio exterior? Pues también son algunas de las principales, les digo, es algo que con mis colegas, con mis amigos que igual que ellos se dedican a esto, pues hemos encontrado o hemos visto que son las principales. Lógicamente es la ética, ¿no? El trabajo con estricto apego al cumplimiento de normas, leyes y reglamentos. Y aquí es, pues, ética. Pues sí, le tiene una connotación filosófica, tiene una connotación moral, pero en realidad, si se fijan ustedes, el trabajar con ética tiene mucho que ver con el trabajar con orden y trabajar en el futuro y trabajar en prever algo.
si tienes un sistema de procedimientos, si conoces muy bien tu negocio, si sabes cuáles son las áreas de cumplimiento que tienes que hacer, si sabes cuáles son las leyes, reglamentos y requerimientos específicos que tienes que cumplir, trabajas en ellos, los anticipas y tienes tus controles, inclusive podrías tener hasta un sistema de procedimientos de cómo reaccionar a las urgencias. Entendiendo que las urgencias pues, pueden ser accidentes, pueden ser imponderables, pueden ser cosas no previstas, pero al final de cuentas ética es hacer siempre lo correcto. Y hacer siempre lo correcto es pues, conocer lo que tienes que cumplir y pues, actuar, trabajar. Otra de las cualidades es que pues, es una estratega. Comercio exterior está en medio de todo. Les digo, volviendo un poco a la analogía del restaurante, pues la cocina es todo. Realmente si en el área de cocina no existe, pues no hay que vender. Si en el área de cocina no prevé que de la lista de platillos que se tienen que hacer, no prevé lo que implica traer todos los ingredientes, pues vamos a quedarnos cortos y no vamos a poder ofrecer uno u otro platillo. Entonces se tiene que hacer una visión estratega, ¿no? Tienes que ir más allá, tienes que comunicar, tienes que anticipar. Y hablando de comunicación, pues hay que tener unas habilidades muy, muy buenas de comunicador. Esto, pues hay quienes tienen habilidades naturales para comunicar bien, hay quienes las hemos tenido que venir desarrollando a lo largo del camino, hay quienes todavía nos falta y tenemos que perfeccionarlas, pero es esa parte de traer algo abstracto como son las leyes, algo difícil como es el marco regulatorio, entenderlo, actualizarlo, correlacionarlo y luego después ver cómo te afecta o cómo te beneficia para tu negocio y después comunicar una buena o mala noticia. Una mala noticia en el sentido de que hay una nueva regulación, hay un nuevo impuesto, hay una auditoría, hay lo que sea, o un incentivo. Y un buen incentivo nos traduce en ahorros, en eficiencias, en mejoras. Este punto es clave. Y ni se diga cuando tienes que hablar con clientes, con socios, con accionistas, con proveedores de otros países, ¿no? Hay casos donde tienes que trasladar y tienes que traducir todo el entorno de cumplimiento en comercio exterior, fiscal, aduanero, ambiental, de fracción arancelaria en español, luego en inglés para que te lo entienda un hindú, o para que lo entienda un chino, o para que te entienda un europeo, ¿no? Entonces, es básico, por eso lo pusimos en medio de todo, ¿no? Liderazgo de opinión, pues bueno, hay en inglés un término que se llama Trusted Advisor, que pues es clave, es el ganarse la confianza de todos para que lleguen a ti sabiendo que siempre les vas a dar un buen consejo que les va a ayudar. Esto también requiere de experiencia, requiere de conocimiento y requiere pues, de un orden que te da pues, cierta seguridad, ¿no? El tener siempre una buena orientación, el tener siempre la actitud de que debe haber una mejor forma de hacer las cosas, el anticipar algún riesgo y hace que la gente después te busque, ¿no? Para tener esa orientación y para que les encamines. Y obviamente pues va de la mano con el siguiente punto que es la confiabilidad, ¿no? El ser confiable, el siempre buscar una solución a todo, el ser responsable y el cumplir con las entregas a tiempo. Todo esto pues, es parte de una estructura y de un orden. No es nada que no sepamos, ¿no? Por último, pues sobre algunos consejos prácticos, traté de ilustrar todo lo que les podía decir en una sola lámina y aquí la analogía es, pues el programa de cumplimiento en comercio exterior, como cualquier aspecto de nuestra vida profesional misma, pues es una plantita que va a ir creciendo poco a poco, ¿no? Y aquí, pues nuestra semillita, el día 1 es conocer el negocio, ¿no? Volvemos a la primera lámina, es nuestro primer día, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues saber dónde venimos a parar. ¿Qué tipo de organización es? ¿Qué negocio es? ¿A qué se dedica? ¿Quiénes son los clientes? Ahí sembramos la primera semillita. Número 2 es hacer esas alianzas, ¿no? El ser humano es social por naturaleza y obviamente hacia adentro depende mucho de la organización en la que se esté. Si la organización es compleja, es complicada, es demandante y tiene muchos temas ahí en medio,
pues las alianzas se tienen que trabajar hacia el interior de la empresa, ¿no? Hacer buenas alianzas y buen nivel de comunicación con los directivos, con los gerentes, con el área comercial, con el representante legal, con la gente de finanzas y más, y ya después, en un segundo rubro, con los socios comerciales, ¿no? Les digo, hoy por hoy en comercio exterior, yo diría que el socio comercial por excelencia de todo importador y exportador es el agente aduanal, sin duda alguna. En un segundo término, pues el transportista o la empresa de logística, pero quien debe ser tu mejor amigo es tu agente aduanal. Él es el que en nombre tuyo hace las operaciones, él es quien en nombre tuyo lleva las cosas a buen puerto y obviamente es quien conoce su negocio y quien está totalmente especializado, ¿no? Y ya más allá, pues es obviamente tener esas alianzas comerciales de comunicación con otras organizaciones, atender aquí a los trueques, ir a las asociaciones de importaciones, de exportaciones, de IMEX, de Maquila, a la World Compliance Association y demás, ¿no? Otro punto no menos importante y el principal, yo creo que es estudiar, leer y conocer. Estudiar para tener esos conocimientos y tener siempre en mente ese nivel de cumplimiento. Leer, porque tienes que estar actualizándote. Tienes que estar actualizándote en lo nuevo que viene, ¿no? Y conocer, digo, hay una diferencia muy grande entre saber y conocer. Y aquí pues viene el tema de, puedes saber mucho, pero necesitas conocer a tu negocio, conocer a tu cliente, conocer el entorno en el que trabajas, ¿no? Número 4, mejorar, medir, cuestionar. Aquí es donde entra toda la parte de métricos, los KPIs, hablamos muy poco de ellos, pero los KPIs pues son fundamentales. ¿Qué tipo de KPIs tienes en la organización? Pues que tengo el básico de importaciones y exportaciones, y control de multas, control de sanciones, entregas a tiempo, todos estos, número de horas de entrenamiento, número de procedimientos, deben de constituir una biblia de métricos que van a ser la fotografía de este video, ¿no? Y aquí también, parafraseando un poco lo que dijo la maestra Pilar en el Congreso Internacional Latinoamericano de Compliance, es compliance, trade compliance o comercio exterior no es una fotografía, es un video. Bueno, los métricos es la fotografía, parte de ese video, ¿no? Buscar qué mejorar, buscar qué viene y, el último, persistir. Estamos en un área muy técnica, estamos en un área que requiere muchas habilidades, muchos conocimientos y mucha experiencia a la vez. Y no siempre los días son fáciles, ¿no? Por eso también estas subidas, bajadas. Como les digo, todos hemos experimentado alguna vez el ser nuevos en algo, en una organización, en un grupo, en algo, y ese persistir, ese autosolicitarnos, ese tener esa capacidad autocrítica y nos hace estar preparados para cuando las cosas no estén bien, ¿no? Digo, hoy en día vivimos en un ambiente que se le llama en inglés VUCA o en español VICA, ¿no? Que es el volátil, uncertain, complex and ambiguous, ¿no? Es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y estaba leyendo esta mañana un artículo del Banco Internacional, el Banco Mundial, en referencia a qué va a pasar con las economías en la era post-COVID. Y una de las cosas que resalta es el enorme endeudamiento que van a tener todos los gobiernos a nivel internacional. Todas las cuentas públicas se estimaba más o menos a febrero del año pasado que iban el costo de la deuda para todos los países iba a oscilar entre un 60 y un 80% del PIB. Imagínense nada más qué locura. Y aparte vamos a tener problemas de demanda agregada, porque podrá activarse la economía, podrá activarse la productividad, pero no va a haber dinero para comprar. Luego entonces va a haber una sobredemanda, no va a haber para comprar y esto pues va a hacer que se aprieten las economías, los gobiernos no tengan dinero y lo más fácil y lo más políticamente adecuado es recurrir al contribuyente y recurrir a quien genera. Y un punto aquí es pues, las auditorías. Al día de hoy, gobiernos como el de México, pues hemos experimentado que está cada vez más
más duro el tema de visibilidad, de exposición, de cada vez más revisado. En Estados Unidos el tema de auditorías no es muy común, no ha habido muchas revisiones, pero pues también en cuanto se organicen, pues van a venir más, ¿no? Entonces, persistir, digo, ese es el tema. Y el ciclo está fácil, ¿no? Conoce tu negocio, haz tus alianzas, estudia, lee, conoce, anticípate para que el riesgo y el impacto sea menos, ¿no? Y hasta aquí, pues, mi comentario, hasta aquí, digamos. Pues Alejandro, muchísimas gracias. Gracias también por dejarnos hacer este cuestionario que fue muy interesante las respuestas. Y bueno, pues de todo el equipo de TLC Magazine México llegamos a un trueque. Otorga el presente reconocimiento al licenciado Alejandro Daniel Alcalde Alfaro por hacer un trueque en la plática virtual con el tema cómo desarrollar e implementar el programa de cumplimiento de comercio exterior de tu empresa el día 19 de abril del 2021. Muchísimas gracias, Alejandro. Excelente plática. En verdad, muchas felicidades. Gracias a todos.